Hoy recibo con mucho gusto a una gran amiga, docente, maestra investigadora, periodista de aquí, de la ciudad de Saltillo. Recibo con gusto a Dalia Reyes. Bienvenida, Dalia. Gracias Sergio, por acompañarnos en esta noche y por compartirnos esta investigación que pues atinadamente hiciste en un gran momento. Quiero dar un poquito de preámbulo por qué invité a Dalia. Ella escribe un post en sus redes sociales y dice: en mi trabajo de investigación más reciente encontré que las niñas estudiantes de secundaria en su vocabulario frecuente usaban en el 2019 hasta un 23% de palabras autodenigrantes, fea, tonta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de la pandemia usan hasta un 86%, huevona, chaparra, mensa, etcétera. Hay diferentes corrientes teóricas que explican este fenómeno, pero en el ámbito de la educación lo que urge es lo siguiente, y ella nos enumera algunos aspectos sobre los que hay que trabajar, sobre todo los maestros. Sí. Qué gran descubrimiento haces, ¿no? O sea, este ejercicio, ¿de dónde sale? ¿Por qué surge? ¿Y qué derivó? ¿En qué derivó? Surge de mi línea de investigación que trabajo en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, en donde soy docente investigadora y estoy en el ámbito de la lingüística. Hay una gran cantidad de formas de acercarnos al discurso de las personas y a mí en particular me interesó uno que se llama disponibilidad léxica, que a mí me puede hacer saber de lo que tú hablas, de lo que habla cualquier persona, más o menos cuáles son sus prioridades de acción. Es un poco como esotérico, pero no, es científico y lo aplicamos con los niños. En lo personal, a mí me gusta mucho trabajar con muestras de niños de secundaria y no de grupos en extremo de vulnerabilidad, porque tienen como más el foco de atención. En cambio, el niño estándar, y lo voy a decir muy entre comillas, claro, no es muy atendido porque se da por hecho que está bien. No es migrante, no tiene necesidades especiales, no está en un extremo de economía y nadie lo atiende mucho. Bueno, les aplico este instrumento que es una encuesta muy simple en donde contestan un listado de palabras sobre temas que al investigador le interesa. Yo diseñé un tema detonador que se llama Así soy en comparación con los demás y los estudiantes de secundaria me lo responden y me doy cuenta que de 240 palabras que ellos me ponen, en los niños del 2019 hay el 23% de palabras autoagresivas. Desde feíto hasta palabrotas que aquí no sé si las puedo decir, ¿verdad? Pero se las adjudican. Es alto el 23%. Porque damos por hecho que no debería haber, o chaparrito, gordito, en fin, pero hay unas muy fuertes. Después de la pandemia vuelvo a aplicar la encuesta en la misma escuela, en la misma zona geográfica determinada por el INEGI, y me encuentro que los niños subió como al 28%. Y las niñas, que en el 19 tuvieron el 43%, después de la pandemia subieron al 86%. Y entonces ahí se delata ese... ¿Pero por qué autoagresivas? ¿Dónde se ubica y qué se identifica? ¿Y qué nos indica Sí, no solo nos habla, nos grita muchas cosas. Ajá. Primero, son autoagresivas porque en esa lista que nos contestan no es cómo las ven los demás, sino cómo me veo yo. ¿Cómo se ven ellas mismas? Hay un sustento psicológico que ahí digo, en el post hay muchas corrientes psicológicas que lo sustentan, pero si me entretengo en las corrientes psicológicas no voy a hacer nada por estas niñas. Existen y quien las quiera conocer con mucho gusto las compartimos y en otro momento las detallamos. Es un desarrollo contextual que tienen niños y niñas, pero las niñas en particular que siguen viéndose ellas mismas están describiendo como tonta, insuficiente. Cuando nos ponen este tipo de vocablos que ya están muy estudiados y que vienen en lexicones hechos por psicólogos y por lingüistas, sabemos que ya son términos que vienen de un tercero con autoridad. Es decir, el profe le dijo, aquí está tu examen y eres insuficiente, por ejemplo. Okay. El niño no lo traduce como que no pasé, voy a estudiar. No soy insuficiente en el examen, sino yo, mi persona, soy insuficiente. El adolescente hace esas traducciones. Entonces las niñas traen un 86% de autodescripción
negativa. A ver, ¿y esto tendría que ver con el fenómeno, por ejemplo, de intentos de suicidios y suicidios consumados, al menos aquí en la ciudad de Saltillo? Mira, esto tiene que ver con estos casos graves en cualquier parte del mundo. Okay. El lenguaje somos lenguaje. La única manera de que nosotros nos podamos describir o describamos el mundo es por medio del lenguaje. Y como yo me describo ese contexto, es que yo digo, sí, pues este mundo está bueno, ¿verdad? Yo me quiero quedar aquí, o no, mejor me quiero ir. O yo soy bueno, o yo soy malo. Y es como nos construimos todos por medio del lenguaje. Y aparte de este ejemplo que das tú en el tema de la aplicación de exámenes, ¿qué otros factores inciden para autodenigrarme en el caso de los jovencitos? Claro. Mira, hemos encontrado, y yo estoy trabajando con esto desde el 2015, que los adolescentes de secundaria están en la última etapa en la que ellos se van a dejar guiar. Siguen teniendo al profesor como un modelo y en casa a los padres como alguien indispensable para ellos. A diferencia de cuando ya pasan a la prepa, empiezan a ver de, no, sí puedo solo, o yo trabajo y sí puedo solo, pero el chico de secundaria no. Lo que le digan en casa los padres o los hermanos mayores está en el número 1. Luego lo que le digan los profesores, okay, que lo sigue tomando como modelos, y tengo registros donde el alumno dice, pues yo digo dijiste, por ejemplo, porque mi profe tal dice dijiste, entonces está bien. Siguen tomándolo como un modelo. Y hasta el último viene lo que son sus compañeros de clase, el bullying en las redes sociales. Así es. Y de ahí es donde surge más gordita, menos inteligente, tardo más para entender. Ese tipo de construcciones surgen de ese contexto. Pero las principales, las que se autodescriben, en esencia, vienen o de padres de familia o de la escuela, de una autoridad. ¿Qué papel puede jugar aquí? Estamos viviendo una corriente, una era de el empoderamiento femenino. ¿Qué papel juega en este fenómeno que tú estás estudiando? Después de que localizamos este resultado, y estoy hablando en plural porque este trabajo lo hago con la psicóloga Abril Segura. Ella me está orientando en lo que se llama la teoría de los marcos contextuales, porque el lenguaje no es inocente. Cada vez que hablamos pasa algo. Ahorita que yo estoy diciendo esto, a lo mejor alguien está escuchando y puede pasar que diga, ya no la quiero oír, ¿verdad? Ahorita es viernes en la noche y quiero hacer otra cosa. Así es. O decir, oye, es que a mi hija le está pasando esto, déjame oigo a ver qué hago. Siempre pasa algo, no hay nada inocente. Cuando nosotros le decimos algo al otro, hace una mella en el otro. Puede ser positiva o no. ¿Qué pasa con el empoderamiento? ¿Qué tiene que ver con eso? Nos estamos dando cuenta que el empoderamiento es un rol que están jugando las mujeres adultas, pero es un rol circunstancial. Es decir, hay una marcha y me presento. Tengo la oportunidad, me sumo y con convicción, eso es indiscutible. Esas son las acciones, pero como roles acotados a cierta circunstancia. Pero en la vida cotidiana no es una cultura, no es una educación que se haya sustentado, fundamentado ya en las familias para que se transmita a las niñas. Las niñas siguen teniendo ese periodo de autoagresión, de sumisión, hasta que llega un momento en una edad adulta de autosuficiencia, no emocional, pero a lo mejor autosuficiencia laboral, económica, y hasta entonces dicen, bueno, pues yo me puedo empoderar. Pero no hemos llegado a que las jovencitas tengan una mejor concepción de sí mismas para que se empoderen sin necesidad de tener que hacer otro tipo de actos que pueden ser calificados como violentos, porque ya estarán empoderadas desde el interior, desde la parte emocional. Cuando eso pase, tendremos una cultura diferente. A ver, dime una cosa, Dalia, ¿tendremos que acostumbrarnos a ello o tenemos que luchar contra ello? ¿Contra la situación de las niñas? De las niñas, sí. Pues mira, ambas cosas. La primera es indeseable. O sea, no podemos acostumbrarnos a que la niña tiene que pasar por un periodo de autodenigración hasta sus 15, 16, 18, 20 años. Pues no. Pero nos acostumbremos o no es algo que existe. Por otro lado, luchar contra eso es negarlo.
Yo te estoy hablando como profesora. Así es. Sí, y aquí quiero hacer un comentario. Te agradezco infinitamente que me hayas invitado porque yo he peleado mucho que la investigación educativa no tiene que ver ni con un laboratorio, ni con una bata blanca, ni con ir al Congreso, sino que una investigación educativa que no llega a una decisión en el aula no está terminada. Te agradezco porque el estar en los medios da a conocer que lo que nosotros estamos investigando es para la vida y tiene un impacto social. Lo que yo estoy iniciando, y respondo a lo que me preguntas, es que ni lo vamos a negar, ni nos vamos a acostumbrar, ni vamos a luchar. El lenguaje se construye, no nacimos con él, nacimos con la capacidad. Pero la lengua pues se va construyendo y el habla es la que tenemos en ciertos grupos de cultura. Así como la construyo, también la deconstruyo. Es decir, así como la niña se dijo que era insuficiente, que le vale, incluso construye como si fuera una sola palabra, que le vale, no está diciendo que me vale. Es evidente que alguien se lo dijo, tú eres alguien a la que le vale, y se lo pone sola. Bueno, así lo construyó en un contexto. Yo tengo que construirle otro contexto y otro ambiente que no es falso, en donde ella se vea que es capaz de mostrar que hay cosas que no le valen. Exactamente. Y que hay cosas que no tarda tanto en entender, que no es menos guapa, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos hacer en el aula. Y tenemos resultados comprobados y compartibles, a quien quiera se los comparto, de cómo una intervención guiada de un profesor capacitado en el manejo del discurso logra cosas en un periodo muy, muy corto. A eso iba. Para cerrar esta charla, Dalia, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? A nosotros los padres, a nosotros los maestros, los profesores de GIS, a las autoridades educativas. ¿Qué nos toca hacer? Mira, yo me cansé de esperar las reformas. Soy profesora, tengo un grupo de profesores, digo profesores rebeldosos, y están invitados los que quieran, porque esperar a las reformas es muy lento, y en eso se nos van 3, 4, 5 generaciones de jovencitos que no sabemos qué está pasando con ellos. Es trabajo en el aula. ¿En casa no? Eso es, por supuesto, trabajo en casa. Y está bien fácil, Sergio, y bien fácil a todos los profesores que nos estén escuchando, que ya están de vacaciones, es escuchar. Es que tenemos ya muchos prejuicios. El adolescente no quiere leer, no escucha, no quieren hacer nada, nada más quieren estar en el teléfono. Y llegamos ya con ese prejuicio. Pero los adolescentes tienen miedo. Tienen grandes incertidumbres que a nosotros nos parecen cosas menores, pero ellos tienen miedo. Ellos están creciendo de cierta manera y tienen una opinión y una postura. Cuando llegamos con un discurso hecho, pues no les damos chance de hablar. Exactamente. Cuando los escuchamos, un medio es este instrumento que yo aplico, les doy oportunidad de que me digan todo lo que quieran decir de ellos mismos y de su contexto, entonces yo sé de qué quiero hablar con ellos. Además, la otra ventaja es que la clase se convierte en algo muy fácil, ellos participan más, no es como Jauja y la gran fiesta, pero el profesor también se ve beneficiado al escuchar a los estudiantes. Y los padres igual, escuchar. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias a ti. Agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche y esperemos avanzar y romper estas inercias, ¿no? En eso estamos. ¿Verdad? 10 de la noche con 5 minutos, vamos a hacer una pausa comercial. No se despegue, todavía tenemos más información de interés para usted.